Y ahora sí, déjeme darle la bienvenida al doctor en políticas públicas, Víctor Aramburu, porque sí, se ha quedado muy pendiente este tema del IFT, el albazo que quisieron dar, como es que hace rato lo planteamos con mucha fuerza respecto a pues ese año de Hidalgo que, en el que quisieron, bueno, quedarse con todo el espectro radiofónico. Víctor, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Hola Toño, pues muy contento de estar aquí con ustedes y pues un saludo de fin de año a la familia de Sin Censura. Oye, ya te pelees con Krause por decir que Jesús era. Fíjese, por cierto, en un análisis histórico hay que pensar exactamente esto, si Jesús era judío, ¿no? O palestino, son cuestiones geopolíticas muy interesantes, pero en cuanto al judaísmo, pues en ese entonces, según tengo yo entendido, había varias vertientes del judaísmo y a la gente que era originaria de Nazaret, Jesús nació en Belén, pero la gente originaria de Nazaret, porque si era considerado, se le discriminaba mucho dentro del mismo judaísmo, porque eran galileos. Pero bueno, ya estás peleando ahí con Krause. Tantas cosas hay que platicar. No, ni me peló el ingeniero, ¿no? Pero pues hay sus argumentos. Digo, yo estoy seguro que si hubiera pues alguna reliquia, ¿no? Por ahí del Jesús histórico y se le hiciera un examen de ADN, pues seguramente compartiría más genes con un palestino actual que con el ingeniero Krause, cuyos ancestros más cercanos, pues en realidad son de Polonia, ¿no? Más que otra cosa. Sí, de Polonia y muchas partes de Europa, ahí efectivamente. Y el pueblo palestino sí comparte mapa genético absolutamente con los semitas, ¿no? Son absolutamente semitas. Pero ese tema otro que en estos momentos tiene muchos fachos encontrados por ahí. Pues, ¿qué te parece lo que también nos encuentra, que es el tema del albazo en el IFT? Quisieron ahí licitar todo lo que queda del espectro, y es algo que los mexicanos específicamente ya no queremos, Víctor, ya queremos una situación distinta en cuanto a las telecomunicaciones, en cuanto a lo que está ocurriendo en la radio, pero bueno, te escuchamos. Sí, pues es justamente, ¿no? Ya las patadas de ahogado, los estertores de estos órganos, pues autónomos, pero autónomos, digamos que del pueblo, ¿no? De la mayoría gobernante, de la mayoría que eligió el cambio de régimen, y justamente para eso los crearon. O sea, en realidad esa es la razón, ¿no? Cuando se crean todas estas reformas del Pacto contra México, por ahí en tiempos de Enrique Peña Nieto, pues es uno de los triunfos principalmente pues de la oligarquía, ¿no? La creación sobre todo de la COFESE y del IFT. Ya existían anteriormente, aunque eran organismos desconcentrados, pero cuando se crean, ya se les da autonomía constitucional, pues la idea era clavar comisionados pues que fueran afines a los intereses de, pues sobre todo de los grandes oligopolios, si no es que monopolios de México en algunos mercados. Y entonces, en el caso de la COFESE, pues fue muy obvio, ¿no? Clavaron a Alejandra Palacios como primera comisionada presidenta, pero en realidad si uno ve sus antecedentes laborales, de dónde había salido ella, pues venía del INCO, ¿no? De esta supuesto think tank o supuesta organización de la sociedad civil de capital variable, que en realidad pues es financiado principalmente por el Consejo Mexicano de Negocios, es decir, pues donde están los principales oligarcas de México, y yo me preguntaría si en realidad un monopolio o un oligopolio, pues en realidad quiere competencia. Pues esta señora venía de ahí, ¿no? O sea, su única experiencia laboral relevante, pues había sido ser directora de proyectos, le llamaban así especiales, de este supuesto think tank, ¿no? Y en el IFT, pues un poco lo mismo, o sea, la gente, los que están ahorita, los que quedan decomisionados, porque pues ahí la estrategia del presidente López Obrador fue, desde un inicio claramente estaba en contra de estos órganos que en realidad pues eran inoperantes en el mejor de los casos, y cuando realmente operaban pues era para proteger pues los intereses, ¿no? De estos grandes capitales, de estos oligopolios, si no es que monopolios, en el caso de México. Digo, hay unos que son hasta divertidos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando la COFESE finalmente decide multar a una empresa pañalera, todos sabemos quién es, ¿no? Del papá de Claudio X González, pues por prácticas monopólicas que se llevaban a cabo por más de 10 años,
y la multa que se les pone en comparación con el daño que hizo a toda la sociedad, pues es irrisoria. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que seguramente hizo el papá de Claudio X González? Pues trasladar esas multas o ya darlas pues descontadas y trasladarlas pues a la gente. Recientemente, pues también se dieron cuenta, porque además hablamos muchas veces de monopolios y oligopolios, ¿no? Es decir, cuando solamente hay un comprador, perdón, un vendedor o pocos vendedores en el mercado y abusan de ese poder de mercado para fijar precios más altos y extraer rentas, pero también pocas veces hablamos de los monopsonios o oligopsonios, que son en esa situación en la que tienes pocos compradores o un solo comprador. Digo, la gente, que los productores del campo, ¿no? Los campesinos pues, conocen bien esa situación, que es el famoso coyote, que solamente llega uno y te compra toda tu cosecha al precio que él dice. Pues eso pasa también con Walmart, para los micro o pequeños empresarios que venden sus productos en Walmart, pues dicen, bueno, pues estas son mis condiciones y no hay de otras, ¿no? Entonces yo voy a decir cuándo te pago, bajo qué condiciones, me los dejas a consigna, si no me los vendes, etcétera, ¿no? Y entonces, pues todo eso se sabe desde hace varios años y pues hasta ahora, ya que los van a desaparecer, finalmente la COFECE descubre que Walmart incurre, y no solamente Walmart, varias otras, incurren prácticas oligopsónicas, ¿no? O monopsónicas en detrimento pues de estos micro y pequeños productores. Y bueno, pues está justamente, pues ya la cerecita del pastel, ¿no? Antes de irse, la última y nos vamos, del IFT, que querían hacer el agandalle de esas frecuencias que antiguamente se utilizaban para AM o para transmisiones de televisión, antes de la transición digital, pues resulta que ahora tienen una mayor utilidad, ¿no? Para la 5G. Y pues antes, o sea, cuando ya sabían, ¿no? Que se iban a extinguir, porque pues eso fue parte del plan C, ¿no? O sea, para nadie fue sorpresa tanto la reforma al Poder Judicial como la extinción de estos mal llamados órganos autónomos, porque pues eran autónomos en realidad del pueblo, pero pues a quien beneficiaban más bien, pues, o los intereses que protegían, pues eran los de la oligarquía, y pues tratan esto que dio a conocer la presidenta ayer, y hoy también lo volvió a mencionar, pues que querían licitar estas frecuencias, 2.400 por todo el país para 5G, y pues sabemos que ahí está precisamente el futuro de las comunicaciones, al menos el futuro inmediato, ¿no? En este tipo de banda, de la transmisión de datos de banda ancha de forma inalámbrica, y pues ahí estaba el negocio, ¿no? Y tampoco, digo, lo mencionaba creo que Jaime, ¿no? En su intervención anterior, o no recuerdo si fue Jaime, o Paco Cruz, creo que fue Paco, ¿no? Bueno, alguno de los dos. Mencionaban que ojalá la presidenta diera a conocer, pues en realidad, a quiénes, bueno, es la licitación, porque en realidad todavía no se decía realmente cuáles iban a ser las empresas adjudicadas, pero si pensamos en el mercado mexicano, pues en realidad no son muchas. Vamos, si pensamos en empresas de telecomunicaciones, no se me ocurren más de 3, ¿no? O 4, quizá. Y entonces, pues sabemos más o menos quiénes posiblemente iban a ser los beneficiarios. Y hay que recordar que también por intervención de estos dos órganos autónomos, tanto de la COFECE como del IFT, pues se ha impedido, por ejemplo, que Internet para Todos opere en la Ciudad de México. Creo que ya estaban en últimas de darles autorización, pero eso también lo mencionaba el presidente López Obrador, ¿no? Que solamente les dejaban ese mercado que no era rentable, ¿no? Que simplemente pues, no, para las grandes oligopolios de las telecomunicaciones en México no operaban en zonas pues marginadas, pobres, pues porque simplemente no era rentable, y ahí dejaban pues que operara CFE, ¿no? Por medio de Internet para Todos, pero no lo dejaban, paradójicamente, hablando de competencia, no la dejaban a esta empresa de Estado mexicano participar en un mercado tan rentable como puede ser el de la Ciudad de México, ¿no? O sea, más bien ahí estaban protegiendo pues los intereses y la rentabilidad de los grandes capitales de México. Entonces, pues digo, esto es básicamente pues para ver cómo era su modus operandi, ¿no? Que pues sí eran autónomos, pero de esa coalición, ¿no? O de esa mayoría
que ganó en 2018 y que se refrendó en 2024 y que de hecho todavía se expandió más y que para eso fueron creados, que ante un posible pues cambio de gobierno que fuera en contra de o que no favoreciera necesariamente como lo hacía anteriormente a los intereses de los grandes capitales, pues existieran estas instituciones, ¿no? Que hay quien se llena mucho la boca de hablar de las instituciones, pues para defender a esos intereses. Pues, querido Víctor, qué bueno que lo podemos explicar así. Es un tema que en realidad está árido, difícil, pero que se tiene que expresar de esta forma. Yo quiero agradecerte en nombre, obviamente, del equipo. Además, desearte una muy, muy feliz Navidad, un feliz año nuevo. Agradecerte por ser, pues, también miembro de este gran equipo de Sin Censura, gran colaborador. Y pedirte, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues igualmente, Toño, feliz Navidad ya de manera atrasada, feliz Día de los Inocentes el día de mañana, y bueno, y evidentemente feliz Año Nuevo a ti, a Vicente, a Paco, que ahorita lo mencionábamos, a Jaime, y bueno, pues evidentemente a toda la audiencia de Sin Censura. Ahí me encuentran ahí en el Congal, que es Twitter, bueno, X, @B de Víctor Aramburucano. Me encuentran también en TikTok como B Aramburu. Checarlo de una vez porque nunca sé bien cuál es mi cuenta ahí, pero creo que es B Aramburu o @Víctor Aramburu, en esos dos me encuentran. Ahorita pues estamos en pausa en Capital 21, también estamos en receso vacacional, pero pues pueden entrar a las redes sociales de la barra de opinión de Capital 21 y ver por ahí pues episodios pasados, de lo más absurdo en los medios o de las cápsulas de economía con sazón. Y bueno, también arrancaremos el próximo año con un nuevo número de la revista Sentido Común, también pues para que estén pendientes. Y pues te agradezco mucho, Toño, y nuevamente feliz año nuevo. Muy feliz año nuevo, querido Víctor, y pues como siempre, todo nuestro cariño para ti. Ahí está el doctor en políticas públicas, Víctor Aramburu, aquí en Sin Censura. Muchas gracias, amigo. No, al contrario.